empiezas a dar cuenta que con las pocas instalaciones que había en esos años en España, la única manera de progresar y de aprender, que era la motivación que teníamos, Claro. era ir a estas competiciones. Los setups más potentes que había a nivel freestyle, pues fueron, en los inicios fueron en Sierra Nevada. En Sierra Nevada encontrabas competís muy curradas, con rampas de 20 metros de plano y sinceramente hizo una transformación de pequeñas estaciones francesas familiares donde no iba ni el tato. Qué fuerte. Y se montó una empresa, empezó a construir con toda su experiencia, hizo un muy buen trabajo, no solo a nivel de construcción, sino a nivel de captación de clientela. Buenas a todos, de nuevo un día más haciendo un nuevo podcast para MyFest Clothing. Esta vez en Hacer Temporada tenemos a Antonio Sánchez, uno de los grandes y yo que siempre he respetado en la escena del snowboard nacional. Lleva 25 años o más, ni se acuerda de cuándo empezó a hacer temporada. Y lo que está claro que hoy, encima es su cumpleaños, así que felicidades. Gracias. Y está aquí para conversar con nosotros y contarnos un poquito la experiencia que ha tenido durante todos estos años. Bueno, Antonio, ¿qué tal? Pues mira, aquí encantado de que me llaméis para estas cosas. Siempre un placer poder compartir mis experiencias con el gran público. Guay. Y contigo, con lo cual vamos al lío. Si quieres, para los que no conocéis a Antonio, para mí, vuelvo a repetir, es uno de los grandes en la escena del snowboard a nivel nacional desde hace 25 años. Y sobre todo lo que mola a Antonio es recoger la experiencia que tiene de todas esas temporadas y cómo acaba fluyendo hacia una empresa, que ahora mismo para mí es de las más reconocidas, que se llama Familia Freestyle y nos va a explicar un poquito su intro personal y cómo acabó en Familia, así en muy breve, pero contando de dónde eres, tu relación con el snowboard y cómo acabas, en qué estación acabas para acabar en Familia Freestyle. Pues eso, lo dicho, para los que no me conocéis, soy Antonio Sánchez. Llevo media vida dedicada al mundo de la nieve, al snowboard. Me considero una persona que me podría definir como un vividor, aunque a muchos le pesen, pero yo creo que la vida hay que tomársela así. Y bueno, el tema de la nieve, como bien has dicho, empezó por ser algo como plena diversión y se convierte en un modo de vida que, siendo mi pasión como es, pues un placer poder ir hilando y al final dedicarte a lo que hoy en día es mi trabajo. Me dedico a, como has dicho, llevo Familia Freestyle Camp, una empresa dedicada a viajes a la nieve, campamentos de verano, de invierno, etcétera, etcétera, enseñanza y demás, que es desde el principio lo mío, ya que soy licenciado en Educación Física. Y nada, es decir que cómo llegué aquí, pues la verdad, como casi todo en la vida da muchas vueltas. Como me gustaba la nieve, pues me vine a probar y aquí me quedé. Y aquí estamos en Cerler, en este caso. Podemos decir que normalmente tu campo va a ser Cerler, Valle de Benasque, y desde Jerez a Cerler. Eso, jerezano. Ahí está, hay que decirlo. Vale, pues más o menos las preguntas. Vamos a hacer un repaso de lo que es el snowboard actual al de hace 25 años. Así vamos a hacer un pequeño recorrido. Y comenzamos con la pregunta de ¿cuándo comienzas a hacer snowboard? ¿Cuándo Antonio Sánchez le cae una tabla de snowboard que hace 25 o 30 años en España era como súper raro? ¿Cuándo tuviste la oportunidad de ahora
puedo tener un snowboard en la mano y ponérmelo en los pies? Pues a ver, soy bastante malo para las fechas, pero de esta sí que me acuerdo bastante bien. Empecé en 1991, se dice ¡Buah, pronto, chaval! hace, si no calculo mal, 33 años, 23 añazos. 23 añazos que para lo que es la evolución del snowboard en España es como ver los primeros brotes, por así Sí, decirlo, ¿no? quizás no soy de los pioneros, o ser de una segunda bandada, pero sí soy de los que más tiempo llevo. Decir también bueno, que ya pertenecía al mundo de la nieve, yo esquiaba. Aún siendo de Jerez, pues nos teníamos que desplazar a Sierra Nevada, que era la estación más cercana que teníamos, estación que hay allí en el sur, y ya esquiaba, y de hecho el paso del esquí al snowboard siempre lo comento. Sinceramente, es algo que para el nivel que yo tenía esquiando, por aquella época no había esquí, pero sí que bajaba en paralelo y tal, tenía un nivel aceptable para ir por todos lados, pues sinceramente pasar a una nueva modalidad, cuando menos te da mucha pereza dejar todo el nivel que tienes detrás para Qué empezar bueno, sí, sí. una nueva cosa, pero claro, esta nueva cosa no era cualquier cosa. El snowboard, aunque por aquel entonces no se conocía mucho de él, lo que teníamos era flashes de que el snowboard era como el hermano pequeño de una unión del esquí junto con el surfing, junto con el skateboard. Yo soy un apasionado del surfing también, el skate también me gusta, con lo cual era una fórmula muy poderosa, muy potente, como para tener ganas de decir, yo quiero hacer. Yo quiero hacer eso. ¿No te pasa alguna vez de ver vídeos que de repente salía un pestañeo de snowboard y decías, ¿qué es eso? O sea, o nunca te ha pasado No. alguna race que te cae, o sea, fue más verlo en una estación, el snowboard, o como antes hacía Radio Patio de me dicen que hay snowboard o... La historia es casi como lo acabo de comentar. En esas fechas no había publicidad de snowboard. O te ibas a mirar a otros países tipo Estados Unidos, que tampoco Justo. en esas fechas teníamos la, Como ahora, la actualmente, accesibilidad que hay seguro que hay ahora un de público joven, internet, que antes no puedes había YouTube, acceder. no había nada. Entonces sí que te llegaba alguna revista, pero había pocas. En España no existían esas No, revistas. era muy difícil. Entonces era bastante difícil acceder. ¿Qué te llegaban? Pues te llegaban alguna imagen, veías a gente en Sierra Nevada, a estos pioneros. Bueno, he visto competiciones por aquel entonces de pasar palos, Claro. de pasar puertas. Era un Sí, a lo snowboard mejor paralelo. muy diferente al que hay ahora, pero sí era suficiente como para que te picase la curiosidad de querer Como mola practicarlo. eso, ¿no? Encima era novedoso, era como lo guay, ¿no? De aquellos entonces. Y vale, guay. ¿Y dónde y cómo empiezas a hacer temporada? O sea, ¿cuándo se te ocurre a ti, dejo Jerez y quiero ir a una estación de esquí para cada día intentar hacer snowboard, en este caso? Bueno, comentar que Jerez ya lo había dejado porque me encontraba en esos momentos cursando mi carrera, INEF, en Granada. Yo tuve la suerte de sacar mi licenciatura. Y bueno, a la vez que subíamos a esquiar y tal, era una manera también de ver la gente haciendo snowboard, etcétera, etcétera. Y, y sinceramente en un viaje a Andorra que hicimos de equipo, fue donde uno de mis profesores hacía ya snowboard y dije, bueno, botadura, por supuesto. Sí. Y dije, bueno, ya que tengo las botas y solo era cambiar de artefacto, por decirlo de alguna manera, era una manera fácil de acceder.
y justo ahí, en Andorra, probé. Tengo una anécdota curiosa que, bueno, yo por aquel entonces, pues, soy grandote y tal, pero siempre me he dedicado mucho a la competición. Por aquel entonces yo competía en waterpolo. Quiero decir esto, que estaba bastante Sí, fuerte y sí, demás. ya de hecho es grande, o sea, el volumen. Pesaba cerca de los 90 kilos y el dato curioso es que, claro, fui autodidacta, alquilamos una tabla, como he dicho, de botadura. Eso no tiene ningún tipo de flex ni nada, son súper rígidas para aquellos que no lo sepáis. Y con estos 90 kilos, ponerte en línea recta, Sí, en tabla plana, ¿no? rompí 5 veces la fijación. Arranqué 5 veces la fijación. Me tocó ir 5 veces a la tienda. ¿Pero en una semana? ¿O? No, en el mismo día. En el mismo día. De locos, tío. Bendito señor el que me atendía, Ya porque ves. me podía haber mandado directamente Sí, a tu casa. más allá. Directamente. Y bueno, paciencia, que sinceramente lo agradezco porque cuando hay verdaderos profesionales atendiendo a esta gente, como en mi caso era un usuario que me estaba iniciando en el snowboard, si llego a dar con un malaje o con alguien, igual me hubiera mandado a la mierda y yo no hubiera hecho snowboard nunca más. Claro, alguien sin paciencia. Trato de ser paciente, tío, mira, eres grandote, intenta frenar, búscate un profesor. Y poco a poco, pues bueno, sin más, contar esta anécdota. Venga, sí, buena. En un día 5 visitas al taller. Esa es buena. Porque empiezas a hacer temporada, ¿en qué valle, en qué estación? Pues realmente mis primeras temporadas reales han sido aquí en Cerler. ¡Hala! Han sido aquí en Cerler. Esa no me la esperaba, creí que había sido igual que me hablas de Andorra. No, ha sido aquí en Cerler. Bueno, podríamos hablar de temporadas, los años, como he dicho, que estaba con mis estudios universitarios en Granada, pero en realidad no vivía allí dedicado al snowboard, estaba allí estudiando. Por supuesto, hizo que al tener Sierra Nevada tan cerca, pues me motivase a subir, conociera a gente del sector, claro. Tuve mucha ayuda también por parte de la gente de allí. Una pequeña mención. Sí. Hombre, estamos para eso. A Nacho Luque, que nos ve desde ahí arriba, nuestro gran querido oso, que fue uno de mis, aparte de mis, no sé cómo llamarlo, de mis dioses, de gente que le tienes lo tienes un pedestal. Me ayudó muchísimo. Como un mentor, para por así que decirlo. Yo tuviera mi tabla cada vez que subía, ya te digo, fuerte, desinteresadamente, me hizo más fácil el camino, más llano, para más llano. todo lo que, eso es lo que ha venido después. Un beso a la familia, a su familia y a Ichia desde aquí. Qué guay. Decir que, bueno, no todo es dinero, obviamente, pero sí que en el mundo del snowboard, de las estaciones, tener dinero, pues, como que te deja acceder un poco más. Pero yo personalmente creo que no todo es dinero, sino es más la intención que tú tengas para provocar ese paso a hacer temporada, a mejorar tu snowboard, a tenerlo cada día, es un poco lo que comentas. Pero me flipa que Antonio nos cuente que hubo una persona que te ayuda, que te empuja, porque no todo el mundo lo ha tenido y eso tiene que ser, o sea, para agradecerlo eternamente. Creo que es básico, creo que la gente que nos dedicamos al público de alguna manera, creo que es básico que seamos apasionados, ¿no? de lo que hacemos, ¿no? Una manera de demostrarle a la gente el amor por esto que hacemos, ¿no? Yo creo que es básico porque al final está claro que todos necesitamos dinero para vivir, es lógico, pero cambia mucho cuando se hacen las cosas con el corazón en lugar de querer hacer las cosas por dinero. Porque cuando se hacen las cosas por dinero y hay algo que no funciona, los números no te salen, te vas y te montas, me da igual, una frutería, una panadería, te vas a un taller mecánico o lo que sea, lo que te apetezca, pero te vas a otra cosa donde crees que vas a generar
más pasta. Sin embargo, nosotros, los que llevamos muchos años en este mundo, hemos vivido épocas doradas, hemos vivido épocas malas y perduramos y seguimos aquí porque en realidad es nuestra pasión, es lo que nos gusta. Sí, si no lo has descrito perfectamente. Si no tiras la toalla. ¿Competías? Sí, la verdad que me he dedicado también una vida entera al mundo de la competición. Por suerte, allá en mi infancia, en Jerez de la Frontera, en mi barrio, mi barriada, como decimos allí, eran malas épocas en cuanto a todo el tema de las drogas y tal, pues eso, mucha heroína, etcétera, etcétera. Y mis padres tuvieron la brillante idea de, por quitarme de la calle, Sí. apuntarnos a un club deportivo social que teníamos ahí al lado del barrio. Mira, o sea, de verdad, se me ponen los pelos de punta porque, pues bueno, Antonio es más mayor que yo, me saca 8 años, pero al final yo soy de Alcorcón, también de barrio, y el que nos separasen de toda esa posibilidad que había, eso Sí. es inteligencia máxima para mí. O sea, Y al final tus padres lo hacen por esquivar un posible peligro, pero en realidad ahí comienza un poco mi vida a lo que he dedicado y me estoy dedicando de lleno, porque ahí en ese club, aparte de conocer a muchísimos grandes amigos que tengo hoy en día, empecé desde hacer campeonatos de petanca, en serio, o sea, de practicar técnica y hacer y de ganar campeonatos de petanca, jugar a fútbol, fútbol sala, baloncesto, atletismo, golf, caballo, o sea, hípica. O sea, un Inés concentrado. Todo. Y de ahí unas cosas te gustan más, otras te gustan menos, pero di con el tenis de mesa, que es un deporte también minoritario, pero empecé a entrenar y bueno, pues estuve muchos años en primera división. Qué guay saber todo esto. Campeón de Jerez, tercero de Andalucía, y bueno, pues... Entonces tu ADN de competidor, sí, digamos, ya lo traías de serie. Sí, no sé, es una manera de que al final empiezas ahí a competir, a hacer viajes, te gusta todo esto, al final lo mamas desde pequeño y Justo. te gusta. A raíz de ahí empiezas a conocer gente, empiezas a nadar y empecé a jugar a waterpolo y igualmente estuve en primera división de waterpolo muchos años compitiendo. Decir que por supuesto la competición conlleva pues un sacrificio. Un estilo de vida. Es un estilo de vida, te quita de otras muchas cosas que para mí no son tan importantes como puedan ser pues, la fiesta, etcétera, etcétera. Que no digo que no haya que hacerla, que la hemos hecho todos y hemos vivido una juventud, pero más focalizada en esto otro. Con lo cual, cuando llego a hacer temporada aquí a hacer leer y me empiezo a meter de lleno en el mundo del snowboard, pues te empiezas a dar cuenta que con las pocas instalaciones que había en esos años en España, la única manera de progresar y de aprender, que era la motivación que teníamos, era ir a estas competiciones. Porque en estas competiciones era donde te montaban una barandilla, un setup efímero, porque era efímero, un rail, un cajón, saltos de 13, 15 metros, que aquí es curioso, pero saltábamos las rebabas que dejaban las máquinas en los cañones, en los cañones, y de saltar 4 metros te pasabas a una competición donde había que saltar 14 y por supuesto ibas pues con... Claro, y sin haber entrenado, sin haberte... O sea, todo nuevo, sin una progresión lógica. Pero la motivación era mayor que el aprender. Eso es. El aprender. Era ganas de aprender y motivación de aprender. Otra pequeña anécdota, mi primera vez que entro en un pipe, campeonato de España en La Molina. Y te apuntas a un pipe porque querías ripar un pipe. Un pipe, porque si no, no hay manera de ripar un pipe. Y te encuentras a gente que está yendo a Tiñes, bueno, salían fuera de España a entrenar, gente con un nivel muy bueno,
y tú era la primera vez que ibas a subir a una pared de backside, A coger el swing del pipe. pero bueno, no había vergüenza, ¿no? Encontrabas a mucha gente igual que tú, Claro, con justo. ese mismo aliciente, ¿no? Los pioneros Entonces, bueno, que se aprovechan de esas etapas efímeras, de esas competiciones, y es como, si no, yo no voy a poder hacer, o sea, no voy a poder practicar un pipe, un salto de 14 metros, exacto. y vas siguiendo esa estela, ¿no? Exacto, por aquel entonces había un circuito, el circuito Valentine, y sinceramente tengo, a pesar de que haya de todo, haya gente que piense de una manera y piense de otra, Sí. Yo tengo Un recuerdo. Sí, un bonito recuerdo, positivo. Salíamos todos los fines de semana, éramos una gran familia. Una piña, ¿verdad? Nos juntábamos en todas las estaciones de España que acogían su sede para este circuito, y recuerdo y interesante comentar que me apuntaba a todas las modalidades. O sea, yo he pasado palos, he competido con gente muy importante a nivel nacional e internacional en categorías que, como te digo, como he comentado con el pipe, era la primera vez que hacía, solo por el hecho de estar ahí, de vivir esa experiencia, de aprender de ellos. Claro, y de ver, porque claro, no. A ver, suena. Claro. Exigirte. Y ese día hay que hacerlo, y ese día hay que darlo todo. Y contando que en aquellos entonces, o sea, duele decirlo, pero es la realidad, no había entrenadores. O sea, y si los había que estaban en federaciones, no podías, creo que no se podía acceder a ellos como ahora. O sea, claro, no tenéis a alguien que os dirigiese técnicamente en enfrentaros al pipe. Venga, va, pues que lo hacen tú. Que vamos, eso es súper guapo. O sea, al final hay que partir de la base de que el snowboard concretamente es un deporte muy joven. Aunque hoy en día estamos ya, los chavales que llevan 10 años haciendo snowboard, ellos han llegado al mundo y lo han visto, han crecido con ello. No saben, si no se preocupan de cuál es la historia del snowboard, no saben que escasamente, no sé si llegará a 80 años, o no sé, pero pocos años. No, es pocos años. Muy joven. Entonces, claro, cuando yo he ido a buscar literatura del snowboard, en español concretamente no había nada. No. Si te ahondabas, encontrabas algo en inglés. Y todo esto recordamos que no había internet. Por supuesto. Claro, por eso es importante porque, por ejemplo, yo cuando cursé los estudios del técnico deportivo, claro, ahí tienes Google, ahí tienes todo, pero entonces puedes hacer un buen trabajo, ¿no? De recopilar información de la historia del snowboard. Pero si partimos de la base que no tenemos Google, o sea, que encontrar un libro de snowboard, encontrar todo era en francés, si no recuerdo mal, pequeños volúmenes en blanco y negro de pioneros que te intentaban, o sea, era muy difícil. Por supuesto, todo dedicado a las pocas alternativas que ofrecía este deporte en ese momento. Eso es, justo. Es decir, que si tú querías buscar información del freestyle, no la había. Olvídate, como poco podías encontrar algo en idioma extranjero, inglés o francés, en bibliotecas físicas. Sí, justo, o sea... Que aprovechabas pues cuando hacías viaje, en buscar, etcétera, etcétera. O entrabas en la casa de un colega y lo tenía, porque su padre se había preocupado de tenerlo. En mi caso eso no... Claro. No he entrado en casa donde sus padres... tuviesen un... No, porque ya te digo, porque al final he sido de los más jóvenes. Sí. Entonces, conozco a gente más mayor que yo. También podemos hacer una mención especial aquí a nuestro gran Jordi Casas. Hombre, Jordi, desde aquí por supuesto, un gran saludo. Pero creo que no había, o sea, Jordi no ha podido acceder a libros casi. Y a mí me ha pasado un poco igual, aunque nos separamos también pocos años, te pasa un poco igual. No entras en casa de un colega y su padre tiene, ¿no? Claro, eso ha pasado mucho más tarde. Sí, cuando era el padre el que hace el snowboard y ahora está el hijo con 15 años y llega.
Pero yo creo que sí que les va a pasar, o sea, igual Claro, que van a tener, en tu caso, tu hija seguro que va a tener revistas de aquellos tiempos, y se lo vas a poder enseñar seguro, porque tienes los recortes de cuando, o sea, hacían reportajes, o sea, y eso, o sea, lo que me refería antes, que van a poder contar con ellos, súper chulo. ¿Cuál crees que fue la estación que más apostó por el freestyle en aquellos entonces? Concentramos, circuito Valentine's. ¿Qué estación era cuando llegabas al circuito Valentine's y decía, joder, qué guay, tío, estos han metido chicha y aquí no lo vamos a pasar bien? Pues a ver, sinceramente tendría que decir que los setups más potentes que había a nivel freestyle, pues fueron, en los inicios fueron en Sierra Nevada. En Sierra Nevada encontrabas competís muy curradas, con rampas de 20 metros de plano, muy bien hechas, súper progresivas, que parecía que ibas a ir al cielo, Sí, porque sí, estaban ahí abajo en la, en la pista del río, incluso opciones nocturnas si llegabas a la final, etcétera, qué etcétera, guapo. cosas muy potentes y con cosas muy, muy nuevas y pioneras que eso, desde mi punto de vista, en este circuito se apostó mucho ahí abajo en el sur, había mucho freestyler, muchas escuelas también con gente del sector muy potente. Y luego también hacer así una mención, hubo una época también muy buena en las estaciones francesas donde estuvo Snowboard Division. Ahí hubo una época muy buena Qué fuerte. que dirigía por aquel entonces Gerard Fraser, un saludo también desde aquí, si me ves, y hubo una época, hizo algo también bastante chulo, porque bueno, él es una persona que también desde bien jovencito viajó a Tiñes, chupó bastante de todo lo que se hacía allí en verano Claro, y tal, copia, que pega, también fue Tiñes, pues es un pionero en el mundo del freestyle snowboard. Y sinceramente hizo una transformación de pequeñas estaciones francesas familiares donde no iba ni el tato, Qué fuerte. y se montó una empresa, empezó a construir con toda su experiencia, hizo un muy buen trabajo, no solo a nivel de construcción, sino a nivel de captación de clientela. Qué Porque fuerte. todos Claro. los riders que por aquella época estábamos en el mundillo, gente que ya contábamos con sponsor para, pues nos facilitaban los forfaits gratuitos de todas las estaciones, con lo cual teníamos todas las facilidades para acceder a estas estaciones para entrenar, y fue una época bastante guapa donde nos reuníamos mucha gente, cosa que también se copió en Andorra también, y también hemos tenido durante muchos años forfait gratis, también gracias a Enric Bonveí. Si me oyes también, Qué guay. tenemos forfait gratis para entrenar. Sí, facilidades. Todo ¿no? facilidades. O sea, para atraer ese mundo. Creo que igual que tuve esa ayuda, como he nombrado antes, con respecto al material y tal, todo esto son pequeños empujones para ayudarte a seguir caminando, a seguir forjando tu camino en un mundo que se está creando. No hay que olvidar que es nuevo, que si esta gente que tiene la posibilidad de ayudar no lo hace, lo que está haciendo es al revés, es poner obstáculos. Sí, trabas. Y entonces, por eso es tan importante que los que nos dedicamos a este mundo lo amemos. Claro, justo. Seamos unos pasionales de este mundo, porque vamos a entregar toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón para que todo el mundo pueda llegar, si quiere llegar, a donde hemos podido llegar nosotros. Eso es. Y más allá. O sea, por supuesto, meter ahí toda la pasión. Es que lo dices perfectamente. O sea, porque volvemos a lo mismo. O sea, si no tienes emoción, si no... O sea, el sacrificio que vas a hacer te va a costar. Pero si vas a través de la pasión, de lo emocionante
que es ese camino que no ves, porque al final, pues No Par Division también pasó que se enfrentaban a retos nuevos que nadie había hecho, o sea, seguro. Construcciones que, venga, vamos a hacer esto, que seguro que funciona mejor. Y al final están en un futuro real, pero que se la están jugando, ¿sabes? Y sin esa gente, con esa ambición, no estaríamos donde estamos en el mundo del snowboard seguro, y menos en la competición. Así que muchas gracias a todos los que habéis aportado ese granito de arena, que es muchísimo, que yo de verdad lo agradezco. Y bueno, y Antonio Sánchez, que este sí que lo ha mamado, estábamos encantado. Vale, vamos a cambiar un poco de contexto y vamos a hablar de las estaciones, puramente estaciones, así como una rápida pasada. Y una de las preguntas que me molaría hacerte es si crees que en las estaciones como tales se tienen que especializar, o sea, tienen que buscar un nicho de mercado o tienen que estar diversificadas. Te lo pongo un poco más de mi pregunta, un poco más, te lo explico. ¿Crees que es mejor tener una estación, un pequeño snow para críos, críos de colegio que son súper importantes, o sea, familias o como hay otras estaciones, nombran muchas, buscan más el foco del freestyle, que también aunan con familias, pero su foco está en el freestyle? ¿Cómo crees que debe hacer una estación? Porque también tengo que poner un poco en valor que Antonio Sánchez ha sido shaper en Cerlera, mamá de lo que es una estación por dentro, ha trabajado con empresas construyendo y bueno, creo que tiene un foco muy bueno para explicarnos cómo ve él el tema de las estaciones actualmente. A ver, es un tema peliagudo. Yo tengo la suerte de haber podido viajar bastante. He podido visitar muchas estaciones de esquí en España, en Europa, y he tenido la suerte de cruzar el charco, de visitar países como Estados Unidos, hacer temporada allí, Argentina, etcétera. Y sinceramente pienso y apuesto siempre por la diversidad. Yo creo que casi en todos los aspectos de esta vida hay que estar abierto a lo diverso. Hay que dar opciones a todo el mundo. Pienso que no se debe acotar o limitar o hacer cosas muy exclusivas porque al final, sin darte cuenta, estás dejando fuera a gente que también es merecedora de disfrutar eso. ¿Qué ocurre? Que por suerte o por desgracia, esto funciona por dinero. Una estación al final busca números, tiene que ser rentable y como cualquier otra empresa les tiene que salir los números. Entonces, cuando una estación empieza a dedicarse a un solo mercado, yo creo que no es porque sean cerrados de mente o quieran excluir a gente de esa estación, ni mucho menos. Creo que han empezado a tocar todos los palos y por lo que sea, su mercado se ha empezado a dirigir a ese sector y ellos optan por potenciar ese sector para que económicamente les salgan los números. Pienso yo que esto funciona así, no que alguien diga, haciendo un paralelismo, Sí. Voy a montar un bar y como me gusta el flamenco, voy a poner nada más que Camarón de la Isla y flamenco y vendrán yo y mi colega. ¿Qué ocurre? Que cuando tú montas un bar tienes que mirar el mercado, qué le gusta a la gente para atraer a toda esa gente y al mayor número. Y que te consuman en el bar y que te salgan los números, ¿no? Pues entonces, que sirva un poco de ejemplo este paralelismo, Sí. lo veo así. Pero yo, sinceramente, apuesto por diversificar. Creo que una estación que ofrezca de todo, pues va a atraer público de todo tipo. Y el que quiera algo específico,
pues yo creo que va a tener que luchar o buscar un poquito más lejos de nuestro país. Sí. Nuestro país es un poco más, ofrecemos yo creo esta diversidad que por suerte o por desgracia hay a gente que les favorece, pero hay a otros que les perjudica. Porque si aquí en Cerler, como por ejemplo en su día cuando yo pertenecía al equipo de Shapers, apostábamos por el freestyle, hacíamos cosas muy chulas, muy interesantes, muy pioneras. Muy guapas, de hecho. O sea... como digo, en aquel entonces, Roberto Leal, un abrazo desde aquí también, apostó también por meterme en el equipo y por esa experiencia que yo llevaba en mis espaldas y quisimos y hicimos cosas muy chulas, muy potentes, que atrajimos a un público top, élite del momento. Pero ¿qué ocurre? Que hacías módulos al que todo el mundo no podía acceder. Entonces tratabas de hacer módulos con progresión y bueno, pues se conseguía hacer, pero bueno, llegan los problemas, poca gente para hacer tantos módulos, no hay dinero, se complican las cosas. Y luego, cuando te das cuenta que realmente el panorama nacional quiere más y tú no puedes ofrecérselo, al final, ¿qué hace? Este panorama nacional en ese top de competición, pues tiene que salir. En ese umbral de rendimiento. Para seguir entrenando y consiguiendo resultados como muchos de los riders que tenemos ahora que viven fuera. Viven fuera constantemente. O sea, es lo que hay. Me molaría, cuando estuve en el equipo de Shapers, me molaría mogollón decir que una de las acciones por parte de la estación de Cerler, de Ramón Cerler, como no es pionero, pero sí que fue para mí ambicioso, el crear una pista entera, que era, o sea, un remonte entero, que era Basibé. Y tú perteneciste a ese equipo. Y para mí, quiero nombrar, para mí fue el punto álgido, por así decirlo, de lo que fue Cerler como el freestyle, dentro de lo que apostaron. Por lo menos para mí, no sé si... Sí, a ver, aquí, ahí ha habido mucha gente, ha pasado mucha gente. Recuerdo primeros snowboard en el Cogulla. Que bueno, pues se hizo un buen trabajo para la época que se vivía. Justo. Había gente igualmente en esa época, Gonzalo Rubí, Nico, un abrazo también desde aquí, si me escucháis. Que bueno, pues igual también tuvieron la suerte de viajar mucho, de trabajar y disfrutar de muchos años en Tiñe, con lo cual esa experiencia es muy positiva para traerla a estos valles que todavía estaban renaciendo, ¿no? Sí, en explosión en este aspecto. Entonces, bueno, pues desde esos intentos de snowpark, pasos de Valentine's por aquí, que hubo, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues han ido pasando, pasó Gerard Fraser, Roberto, etcétera, etcétera. Bueno, se ha ido haciendo y me acuerdo que en ese cambio que has comentado tú, concretamente Amancio. Sí. Desde aquí un saludo. Otro abrazo. Gran Amancio. Desde aquí otra evidencia, aquí en la estación de Cerler. Nos comentó a Roberto y a mí y nos dijo, hay que hacer algo que demos el pelotazo. Y bueno, pues yo justo venía, como he dicho, de hacía 2 años temporada en California y bueno, pues allí todos los snowpark, Nostar, etcétera, etcétera, que fueron muy referentes muy top, ¿no? en esa época, apostaron por este tipo de concepto, ¿no? De una pista entera. Circuito slopestyle, donde un remonte te deja arriba y tienes una pista o dos que llegan hasta abajo y tú vas haciendo tu línea en función de que quieras hacer zonas de jibbing, de rails o de módulos, o saltar o combinarlos, etcétera, etcétera. Y la verdad que la idea es muy guapa.
y lo planteamos y salió adelante. Salió adelante. Sinceramente, para la poca gente que teníamos en el equipo por aquel entonces, porque no había dinero. Y los recursos. Yo recuerdo un buen una época divertida, como digo, también una especie de referencia en ese momento. Y que atrajo a riders, que vimos otro tipo de niveles de snowboard, vimos gente que utiliza los módulos de otra manera, o sea, pero es justo, por lo que volvemos a lo de antes, el generar esto, o sea, el generar la ola, apostando por hacer algo no inédito, pero sí un poco arriesgado, sí un poco, venga, vamos a apostar por esto y vamos a petarlo. Y gracias a eso viene gente y todos crecimos. O sea... Sí, también hay que decir que, igual que nosotros, claro, nosotros lo vemos desde nuestra cabeza freestyler. Claro, sí, justo. Y es un prisma que lo tenemos claro, pero también hay que ver que para otra gente, para otro prisma, el esquiador que no hace freestyle, le destrozamos una pista. Claro. Ellos tenían su pista de base B, donde que sinceramente se trató de mantenerse. O sea, sí, la línea principal siempre estuvo limpia. Pero sí que es cierto que seguramente hubo mucha gente. Bueno, me han dejado la pista muy estrecha. Los freestylers. Sí. Me la han vallado todo y solo puedo pasar por aquí. Entonces, bueno, pues no solo hay seguidores de esta línea, sino que siempre hay gente que también pues te puede decir esto no me gusta. Otros usuarios, que era un poco lo que decías tú, que sí, vamos a apostar pero hay que diversificar y sobre todo que luego la estación, así es, por números, dice, vale, esa apuesta es súper guapa tal, pero bueno, pues sí, ¿cuántos hemos traído de freestyle? ¿Cuántas son las familias? Y ahí empieza un poco lo que has comentado. Incluso en el mismo grupo de gente que hacemos freestyle o free ski, puede haber gente que le guste ese concepto y gente que no. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que tú ahí haces una línea en la que en una bajada has hecho 30 módulos, es una pasada. Sí. Es una pasada, es súper divertido. Hay gente que busca entrenar y el que busca entrenar va a preferir el concepto de snowboard con 3 saltos en línea, 3 rails en línea, una percha y hacer 30 repeticiones en hora y media. Sí. Con lo cual, a nivel entrenamiento, ha hecho más repeticiones y va a ser más productivo entrenar en un snowboard tipo convencional, como diríamos, el típico que tiene su percha y sus tres pegues, como hay ahora. Sí. Por ejemplo, o una silla pequeña. Pero lo otro es, desde mi punto de vista, más divertido. Y bueno, y yo pienso que en aquella época tampoco éramos muchos los que estábamos dedicados y que queríamos ser medalla de oro en las Olimpiadas. No, era más... Por decirlo de alguna manera. Además, lo que buscamos es diversión. Buscamos tocar un poco todos los palos, cruzarte con amiguetes en el mismo snowpark. ¿Qué vas a tirar? Pues voy a meter aquí un 5, pues yo voy a hacer un 3, pues bueno, por ejemplo. Sí, y te ibas juntando, te ibas separando. Fue una época y un concepto de snowpark que a pesar de por lo que no funcionó, hace falta más gente y no había dinero, claro, los recursos eran limitados. Tengo muy buenos recuerdos. Qué guay. Yo me ha logrado hablar de esto porque a mí también me trae de los mejores recuerdos de ser Leo. O sea, ahora están apostando las estaciones por Mar Chica, el remáscaro en fiesta o snowboard, tío. Vale. Pues con el abuelo has dado. Si me hubieras pillado a lo mejor con 20 años, no, es broma. Sinceramente, siempre he apostado por el deporte. A ver, como he dicho antes en otros comentarios, no reniego de la fiesta, cada cosa a su momento, pero creo que la nieve es un sitio donde originariamente se viene a disfrutar de la montaña, a hacer deporte, a disfrutar del paisaje, del buen tiempo, de cuando nieva, de los copazos, de la nieve powder, etcétera, etcétera. Y creo que
bueno, creo no, estoy seguro y apostaría siempre por el deporte. De hecho, hablando un poco, y luego hablaremos más del tema de mi empresa, hay muchas empresas que te venden fiesta y tal cual, y nosotros siempre vamos a Súper vender puro, deporte. súper puristas. Vamos a vender deporte. Eso no quita que después de hacer un día estupendo de nieve, cojas por la tarde y te apetezca tomarte una cerveza o lo que te apetezca y echar unos bailes y tal. Pero hemos venido a hacer deporte. Y a acostarnos pronto, a comer bien, que la gastronomía también hay que disfrutarla y los sitios. Creo que aquí en España el tema fiesta también relacionado con la montaña no está realmente bien hecho, además, porque si te fijas en lo que hacen nuestros países vecinos, es un poco el après-ski. El après-ski, terminas de esquiar a las 2:30 de la tarde, te tomas un par de copas, unos chupitos, vas a casa, comes algo, te duchas, te acuestas y al día siguiente estás perfecto para poder tener otra jornada maravillosa de esquí o de snowboard, ¿sabes? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Claramente apuesto por el deporte. ¿Qué ocurre? Volvemos al concepto de siempre, el dinero. Las perras, el dinero. tío. Al final las estaciones ven que hay otras que hacen fiesta y la gente va y tal cual, pues vamos a probar por ahí a ver si canjeamos algo de pasta. ¿Entendible? Sí. ¿Compartirlo? No. Ahí está. Cada uno con su personalidad y su forma de verlo. Vale, pues aquí entramos en lo que yo a Antonio lo conozco ya de hace 20 años y he visto su evolución y me flipa tener amigos que han apostado todo por el snowboard, lo han dado todo, han dejado de lado muchas cosas, han dejado de la familia, amigos, cuando estudiabas, también esa pandilla, te enfocas, te vas de casa, dejas de lado todo eso y me flipa que ya es duro de por sí y que de repente emprenden, logran montarse en su empresa, logran vivir de su pasión, de todo eso que ellos han recibido y de repente Antonio se monta su agencia de viajes que se llama Familia Freestyle y a día de hoy aquí, vamos, todos los que somos en el mundillo es una de las mejores, está claro, no hago propaganda, pero me molaría que nos contases un poco en qué momento te viene venga, pues voy a hacer una empresa y va a ser una agencia de viajes. Vale, pues a ver, nosotros en principio, yo a pesar de tocar todos los palos de mis estudios, me he dedicado a la alta competición, estuve como preparador físico en el Atlético de Madrid. Oye, ¿en serio? Sí, en serio. En juveniles y así edades tempranas. Y me he dedicado a la docencia, por supuesto. He sacado adelante como profesor PAFAT, he hecho primaria, he hecho secundaria, estuve de profesor aquí en el cole, en el instituto aquí en Benasque. Y la verdad es que al tocar el palo también de la gestión deportiva, como es mi caso ahora con mi empresa, pues sinceramente, bueno, todo me ha aportado algo, de todo he cogido cosas buenas, que yo creo que es lo que hay que hacer en esta vida, pero me quedo con lo que tengo. Al final soy mi propio jefe, tengo mi propia empresa, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto, pero me quedo con lo que tengo. ¿Cómo empezamos? Pues en realidad la idea de Familia Freestyle surge de tres chavales apasionados por este mundo. Mario Velasco, un saludo desde aquí. Eva, Mario. Marta Corby, otro saludo desde aquí. Y yo, que bueno, pues nos gustaba mucho este mundillo, estábamos metidos, como ya hemos ido diciendo, en competiciones, viajes, para aquí y para allá. Y sí que es cierto que ya había alguna empresa que se dedicaba a este tema y bueno, pues decidimos montar nuestro propio negocio, inculcar nuestras nuevas ideas, corregir
aspectos negativos que veíamos que tenían esas otras empresas que habían en aquel momento, pues, o que por lo menos a nosotros nos lo parecía, y tratamos de ofrecer un producto renovado, corregido, como digo, y sobre todo, y lo más importante, con 3 corazones apasionados por el mundo de la nieve, donde dimos todo lo que teníamos todo y más. Y más para poder sacarlo adelante. Bueno, pues ahí surge un poco la idea. Hoy en día, bueno, pues por motivos que van surgiendo en la vida, solo estamos Marta y yo en el equipo. Ajá. Y como creadores y como directores de nuestra agencia de viaje y nuestra empresa. Y bueno, pues tenemos un equipo relativamente amplio de profesores, por supuesto, todos titulados. Bien, es algo que siempre abogamos. Sí. Y que fue prácticamente el mayor reto en este proyecto fue eso, luchar contra esa piratería. Sí, el intrusismo en este caso. Intrusismo de empresas que trabajaban con monitores no titulados, que a su vez facilita el poder pagarles menos porque no pueden exigir, claro. Con lo cual bajo el producto y el precio venta público es más económico, tal, y al final lo que son empresas trampa, ¿no? Empresas cáncer que van fastidiando un poco el mercado, ¿no? Porque al final te tienes que hacer valer un poco y dar a valer tu profesión y ese corazón que tienes puesto encima de tu tabla, de tus esquís, y bueno, pues eso. Qué guay. Ahí un poco. ¿Cuánto llevas con Familia Freestyle? Pues llevamos casi 17 años. 17 años. Se dice pronto. ¿Ha cambiado el cliente? O sea, el primer cliente que entró con vosotros al cliente de ahora, después de 17 años, ¿busca otra cosa? Sí, creo que sí. Creo que como todo evoluciona, los clientes también. El cliente, el perfil de cliente que teníamos al principio, era gente que venía a entrenar. Buscaban lo que tú has dicho antes, como no había entrenadores, no había técnicos, la gente veía por separado una clase que se podía tomar con un monitor en una estación, que podrían ser clases de nivel desde un nivel 0 iniciación a un nivel experto, a un nivel alto, pero a nivel técnico. Y sin embargo, en nuestros camps, aparte de que, como indica nuestro nombre, Freestyle, Familia Freestyle, se especificaba un poco en el tema del freestyle, la gente venía a entrenar, venía a buscar a alguien con experiencia, alguien que estaba todavía compitiendo, alguien que te podía nutrirse, querían nutrirse de eso. Exactamente. Como a qué velocidad tengo que ir a un salto de 15, qué tengo que hacer para rotar, tengo miedo para esto, cómo me lo quito, cómo se le entra a este rail, qué tabla necesito llevar como término medio, como polivalente, si quiero hacer las dos cosas, si me quiero dedicar a esto. Entonces, bueno, empezamos con un cliente con niveles altos y con ganas de aprender nivel alto de freestyle. Pero, como he dicho antes, a pesar de llamarnos Familia Freestyle, me gusta la diversidad. Y entonces, desde esos principios, siempre hemos aceptado, por supuesto, a gente que de hecho nos llamaba al principio mucho la atención, de que hemos tenido clientes que, por ejemplo, era la primera vez que se ponían una tabla de snowboard. Querían ir a Alpes, en este caso todo al principio era Alpes, te llamaban por teléfono. Qué curioso, o sea... Oye, pero no estaré fuera de lugar. No, para nada, no te preocupes, porque al final nosotros, a pesar de llamarnos Familia Freestyle, lo que hacemos es, por supuesto, agrupar a los clientes por niveles, nos dedicamos perfectamente a tu nivel sin problemas, como grupos, y es curioso
porque la gente empezaba como, o sea, te preguntaba si podía acceder a estos cursillos con miedo o incluso vergüenza Sí, sí, de a sí, ver sí. si voy a ser el típico tronco allí en medio de pros. Y Claro. para nada, para nada. Al final siempre hemos tenido todo tipo de gente y es más, poco a poco ese perfil de nivel más alto se ha ido perdiendo, porque sinceramente pienso que en España creemos, no sé por qué, quizás lo podríamos comentar otra vez, el tema del dinero. Quizás la gente cuando ya tiene cierto nivel, como no vamos muy bollantes en dinero, Sí. pues no te lo gastas en un profesor, porque tú ya sabes bajar. Sin embargo, en otros países vecinos que el nivel adquisitivo es superior, la gente con unos niveles altísimos sigue tomando clases, porque siempre hay algo que aprender, ¿sabes? Entonces, y nosotros ahora, a lo que íbamos en la pregunta, sí que vemos que el perfil de cliente es más nivel, más básico, más iniciación, más niveles medios que niveles altos. Pero creo que es un poco por este motivo, porque al final ya la gente está haciendo un esfuerzo en pagar un bus, en pagar un alojamiento y un forfait, casi no llego a este precio de paquete y ahora voy a pagarme unas clases. Si ya sé bajar por casi todas las pistas, si me puedo ahorrar esto, igual puedo apuntarme al siguiente viaje. Y es un fastidio, es un gran hándicap que tenemos en este país para la evolución. a nivel de poder evolucionar. Eso es para la evolución el misma. nivel adquisitivo no acompaña. Así que guay que lo hayas explicado así de bien. ¿Cuál ha sido el peor momento con Familia Freestyle? Bueno, la verdad que tengo la suerte de poder decir que no ha habido muchos peores momentos. O sea, que al final todos los momentos han sido buenos y positivos, pero podríamos hablar de un viaje en autobús a la estación de Bars en Alpes del Sur, Alpes Marítimos, que, bueno, pues hace muchos años también, un viaje típico organizado, el una bus, empresa, de una agencia de viaje que proporciona su autobús, que va a estos desplazamientos, tal cual, y llegando a destino estaba cayendo la carreteras con casi 1 metro de nieve, no pasan las quitanieves, atasco típico, atascados. También decir que hace años, con lo cual tampoco iba la gente tan preparada como hoy en día, que parece que vamos entrando un poquito más en razón, y la gente que vivimos aquí llevamos pues los neumáticos de nieve, las cadenas por si acaso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el autobús empezó, subió, puso cadenas, con la mala suerte, claro, que donde las puso casi no se veía, y al poner las cadenas arrancó con la mala suerte que no se veía y topó como en un bordillo, se empezó a desplazar el autobús y bueno, pasamos un momento de miedo de que el autobús se veía en una zona de puerto de montaña, entiendo. Zona de puerto de montaña, madre mía, un poco un precipicio. El autobús paró, no llegamos a pasar el miedo de que nos vamos, pero sí una situación un poco límite, pero el momento límite vino después, vino con toda la odisea del estar allí con casi 50 personas a tu cargo, que llamas a bomberos, a todo tipo de servicios para que te ayuden, y estaban desbordados con toda la gente que tenían que recoger. Nosotros teníamos un horario de llegada para coger las llaves para dar a los apartamentos a nuestros clientes, con lo cual tienes un compromiso para con ellos. A la vez no sabes qué va a pasar, si vas a llegar, si no vas a llegar, y fue bastante odisea en la que os podemos decir que pudimos remontar con gente, un par de nosotros, a recoger las llaves para ir preparando
todo vale. Pero al final no pudieron subir. Tuvimos que llevar a la gente con ambulancias, bomberos y tal, a un polideportivo del pueblo de abajo. Además, curiosamente, se cantaba en el autobús polideportivo, polideportivo, una hora antes de que pasara la historia, en plan un poco como polideportivo es como un lugar donde acogen a los refugiados cuando necesitan, con todo este tema que pasa, pues yo sé, en las playas, en las costas, que lo conocemos y que todos. les llevan a los polideportivos para... Y no sé por qué un cliente polideportivo, pues se terminó pasando la noche en el polideportivo. La ley de la atracción máxima. Y a la mañana siguiente, ya con carreteras limpias, se pudo acceder a... Y bueno, final feliz. Sí, una anécdota. Una anécdota que, bueno, que sí que por dentro sufrí bastante, y no por mí, sino por lo que estaban viviendo mis clientes. Claro, justo. Y lo que podía no poder ofrecer a mi cliente, intentar hacerle lo mejor posible, que no sufrieran. Sí, se pasó mal. Podríamos decir que ese fue el momento peor de familias. Qué fuerte. ¿El mejor? Uf, eso es más difícil. Hay muchos, ¿verdad? Eso es más difícil, porque ha habido muchos. ¿Así algún especial que digas? Pues yo qué sé. La verdad que... Pues mira, puedo contar uno particular. Por ejemplo, clases de nivel 0 en Valtorens, con un grupo de 6 chicas, y terminar con ellas encadenando giros por pistas verdes y rojas, a un muy buen nivel técnico. ¡Qué fuerte! Pues eso es algo que como docente me llena de orgullo y satisfacción poder conseguir en tan poco tiempo. ¿Una semana? ¿Hablamos 5 días? Sí, que no solo me pongo medallitas a mí, ni mucho menos. No son... Al final es el deportista, en este caso, el cliente... El cliente, el estado de la nieve, la motivación, todo se alinean los astros y te sale un cursillo perfecto en el que todos te agradecen tu ayuda, tu entrega, y es una manera de sentirte pleno de una satisfacción que flipas. Personal a nivel qué guay, sí, personal en este... Sí. Qué guay. ¿España o Alpes, tío? A ver, esto tengo que decir Alpes y lo voy a explicar. A ver, vivo en España, hago el snowboard en España, concretamente en Cerler, pero no solo por motivos de ayuda, de calidad de la nieve, ni mucho menos. Al final, bueno, vivo aquí porque vivo aquí, pero si tuviera que elegir dónde esquiar, dónde llevar a mis clientes, dónde trabajar, pues si veis los viajes que hacemos en nuestra empresa, son todos Alpes. ¿Por qué? Pues sinceramente porque están bastante más avanzados y sobre todo más abiertos a querer crecer en este deporte. Yo considero que en España vamos poco a poco, muy lentamente, que no es poco, pero muy lentamente, y creo que podríamos ir un poquito más rápido, ya que hoy en día pienso que todos los negocios están inventados. Yo creo que en esta vida está todo inventado. Y lo fácil es, más que inventar, es saber copiar a quien lo está haciendo bien y luego adaptarte a tus posibilidades. A tu ecosistema. Exactamente. Pero
me da bastante pena que seamos, concretamente en Cerler, un pueblo hermano de nuestro Pirineo francés, que tengamos hermanos mayores tan cerca como Alpes franceses, suizos, austríacos, que veamos países tan potentes en el sector como Canadá, Estados Unidos, y que vea Andorra, que me lo dejo por aquí, que está muy cerquita, y que no sepamos copiar aquello que les está funcionando hace 15 o 20 años, pues sinceramente me da un poco de pena. Me da un poco de pena porque yo he viajado por ahí, he visto lo que hay. Aquí creo que los que gestionan las estaciones, por suerte, es gente joven, gente muy preparada, que viajan, que han podido viajar y que la única opción o la única variable que podría pensar que no ayuda a este progreso es, como siempre, el dinero. Pero me da pena porque creo que podíamos apostar un poco más. Nuestros viajes concretamente se hacen en Francia porque económicamente hablando, las ofertas que nos proponen equivalen a, para que me entiendas, un viaje de 7 noches de alojamiento y 6 días de forfait equivale a lo que podrías pagar aquí en España un fin de semana. Entonces, el cliente que tenemos hoy en día, y como he hablado antes, la gente no está en un momento muy bollante económicamente hablando, pues al final prefiere pagarse una semana en Francia y sales de tu rutina, te comes una fondue, etcétera, etcétera, a venirte un fin de semana a una estación llena de colas, con servicios un poco sketchy, en fin. Y más el cliente cuando pisa Alpes, yo creo, que ahí es cuando se da cuenta, ¿verdad? De cómo no voy a pedirte otro viaje, cómo no voy a enganchar con otro viaje después de ver ese mundo, porque es otro mundo, o sea, sin querer. Aún así, ojalá, creo que me quedan todavía muchos años en activo para que esto cambie. Ojalá, ¿vale? sí. Ojalá. Hemos hecho intentonas, porque yo personalmente he hablado con estaciones y he hecho intentonas. Acercamientos, sí, reuniones, números, para ver si se podían sacar mis viajes a estaciones en España, y no salen los números. No salen los números. Con lo cual, bueno, creo que el país vecino se lo monta bastante mejor porque hay mucho, por poner un ejemplo, hay mucho alojamiento en el valle cerrado o sin ocupación que no se usa entre semanas. Y digo yo, es preferible que esté cerrado a que se lo puedas vender a mayorista, imagínate, a 15 euros la noche. O el cliente, o sea, o el propietario dice, es que para 15 euros no lo alquilo, no lo sé. El caso es que en este país vecino, en Francia, sí que hay una masificación y sobre todo unos acuerdos y grandes convenios entre este tipo de alojamiento en las estaciones para que al final, si ellos se unen, no solo gana el alquiler de alojamiento y el forfait de la estación, gana la cerveza de cuando terminas, gana la reparación del material que las da hoy, los guantes de la tienda que se te han olvidado, bueno, la sudadera que me compro en la tienda local, etcétera, etcétera. Gana todo el valle en sí. Sí. Entonces, cuando el propietario del alojamiento, creo yo, por lo menos en aquel entonces, cuando tuvimos estos acercamientos, eran los que podían pegar, es que para alquilarlo a tan poco dinero no lo alquilo, solo están mirándose a su ombligo. Claro, justo. Y hay que ir más allá, no hay que ser egoísta. Tú estás dando tu granito de arena y eso te va a hacer ganar tus 15 euros por apartamento o por día, pero aparte estás dándole vida a tu valle. Estás dando trabajo a tu valle, estás haciendo que tu hijo no se tenga que ir a estudiar fuera o a trabajar fuera. Sí. Al fin y al cabo, crear raíz aquí, que creo que es lo que buscamos los que vivimos aquí. Exactamente. Mejor no se puede decir. O sea,
Bien, llegados a este punto y hablando de esto justo, tienes una hija pequeñita. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 20 meses ahora. 20 meses. Cuando ella te diga, voy a hacer temporada, papá, ¿qué crees que le espera? O cuál sería tu futuro mejor para ella en cuestión de hacer temporada? A ver, desde que te haces papá, desde que tienes un crío, una cría en este caso, lo más importante para sus padres, para nosotros, para Laura, un besito de aquí también, y para mí, es crear a una persona que sea feliz. Una persona que tenga principios, que tenga valores, enseñarle a ser buena persona. Yo, si llegamos a conseguir eso, todo lo demás, sinceramente, me da igual. Qué bueno. Por supuesto que va a chupar de los gustos que tenemos los padres. Pues, va a esquiar como su madre, va a hacer snowboard como su padre, va a montar en bici como hacemos los dos, va a surfear, va a viajar en la autocaravana, le vamos a inculcar naturaleza. De hecho, hemos decidido vivir aquí porque me parece un sitio espectacular para poder inculcar todos estos valores fuera de esa polución malvada que te puede afectar en estos aspectos a la hora de educar a un crío. Pero ya te digo, lo importante al final, a pesar de todo eso, igual te sale pianista. Y será todo un orgullo para su padre y para su madre ver cómo toca el piano. Eso es. Pero lo importante, por supuesto, va a ser esto que te digo, tratar de crear a una buena persona y que sea feliz. A raíz de ahí, ¿cómo veo en el mundillo de la nieve? Pues quiero pensar y quiero ser optimista. A pesar de que hay tanto mal dato en cuanto al cambio climático, estamos viendo que sí que es cierto bueno, pues que las temporadas empiezan más tarde, hay menos nieve, hace más calor, nieva menos. Yo soy de los que piensan que no hay un cambio climático como tal, sino que esto va por ciclos, por llamarlo de alguna manera. Hemos vivido, los que llevamos más de 25 años aquí, como he dicho antes, hemos vivido temporadas bastante peores que esto. Sí, sí. En aquellas temporadas malas hablábamos con los abueletes de aquí de Cerler e incluso he llegado a escuchar que aquí ha habido años que no nevaba hasta febrero. O sea, que al final... Sí, que abrían los negocios, no había clientes, los cerraban y aprovechaban febrero y marzo. En aquella época no está cuando de esto que me hablan estos abueletes no existía la estación de esquí. Vale. Nos van más allá de la constitución de la estación de Cerler. Con lo cual te quiero decir que antiguamente, estamos hablando de hace 60 o 70 años, está diciendo un abuelo local que se ha criado aquí, que vivía años que en febrero no había nevado. Claro. Y ahí no había cambio climático. ¿Sabes? Entonces, yo creo que va por ciclos y hemos tenido épocas malas y épocas buenas. Y yo confío en que ahora llevamos un par de años con temporadas un pelín escasas de precipitaciones, pero confío en que va a llegar a lo mejor el próximo año y va a nevar como hace 10 o, por ejemplo. Pero también soy consciente y quiero hacer ver a los dirigentes y a la gente que pueda estar que tienen en su mano que tienen en su mano el control o la posibilidad de hacer algo más por estos centros de invierno, es que se fijen, como he dicho antes, en los centros de invierno de nuestros hermanos mayores. ¿Qué están haciendo frente a que cada vez hay menos nieve? Como ya tengo la montaña, tengo los remontes, le pongo unos cuernos,
adapto unas bajadas y dedico la montaña a la bajada en bici, por ejemplo. Pues coño, me parece algo muy positivo. ¿Por qué? Porque al final yo antes era una agonía de la nieve, o sea, un apasionado de la nieve, y gracias a que te empiezas a tocar otros palos, como por ejemplo el mundo de la bici, esta temporada que tenemos poca nieve, si no hiciera enduro, no hiciera mountain bike, pues igual estaría un poco amargado. Eso seguro. No hay la nieve que me gusta, perderías la motivación, sin embargo, la diversidad, como hablábamos antes, pues me hace que pueda subir 4 días a hacer snowboard y otros 2 con la bici. Harías, te diviertes, con lo cual el futuro para mi hija, pues sinceramente me gustaría en que esta gente que tiene mano pudiera avanzar en este aspecto, en que si tenemos la mala suerte de que la nieve va mermando, pues que tengamos otras opciones válidas para disfrutar de este maravilloso valle que tenemos. Hace unos años edité mi segundo vídeo aquí en Cerler y pedía a la gente que dijera 5 palabras que te hicieran entender para ti Cerler, que te emocionasen de Cerler o Cerler, 5 palabras. Vale, a ver, pues mira, seguramente que voy a ser el diferente, pero voy a empezar con una palabra mala. Voy a empezar con una palabra mala y es estancamiento. ¿Vale? Creo que he hablado un poco del tema. Sí, el que haya escuchado el podcast va a entender perfectamente porque... Otra palabra es paraíso. Otra palabra sería hermandad. Algo que, bueno, que creo que todos los que vivimos aquí... Sí, lo sabemos lo que es. Sabemos lo que es. Y voy a decir solo 4 porque creo que estaría completa. Sería hogar. Hogar. Mi última palabra y que creo que define un poco lo que pienso y hago en este y el por qué estás aquí. Año. Qué guay. Pues, Antonio, no sé si quieres decir algo más. Bueno, agradecer a toda la gente que ha aguantado esta chapa, que es un placer, como siempre, estar aquí delante de todos vosotros y vosotras. Con Jaime ya sabe que me tiene para lo que necesite. Sí, eso siempre ha sido proyecto así. Común o ayuda. Y nada más. Muchos besos, muchos abrazos. Aprender a ser felices con lo que tenemos en este momento, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Muy bien. Muchas gracias a todos. De nuevo un podcast más de MyOffice y espero que os nutra y sobre todo que tengáis ganas del siguiente. Muchas gracias.